Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por acompañarnos en la entrega de hoy que nos permitirá revisar con expertos el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la situación actual que vive esta dependencia de servicio público, cómo deberá enfrentar la administración del presidente Afura los grandes desafíos que le presenta en materia de finanzas la NE. Nos acompañan Kevin Rodríguez, es un experto en temas energéticos, y Miguel Aguilar, ligado por muchos años a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bienvenidos a ambos. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Gracias, Rosendo, por la invitación. Un saludo a toda su audiencia y aquí un placer estar siempre compartiendo con Miguel, que lo conozco ya hace varios años, nos conocemos. Sí. ¿Cuántos años en la NE, Miguel? Buenas noches. Bueno, primero agradecer al licenciado Chendo por el espacio aquí en el banquillo y agradable estar con el ingeniero Kevin, que ya tiempo nos conocemos en estas líneas energéticas. Yo tengo el NE 33 años. Entré en el 91 y antes de eso había hecho casi 7 meses temporal. Nos contrataron por un anuncio que salió en aquel entonces en la prensa, que necesitaban técnicos electricistas. Y estábamos en la práctica en una empresa y ahí pasamos varios, fuimos como unos 14, 15 por ahí. Eran esos tiempos que se llamaba al técnico al que conocía sin el color político, para un ente del Estado que en aquellos años no tenían las dificultades. Yo recuerdo de esos tiempos el desarrollo de los programas como el de 7 ciudades, inversión directa para una empresa que no tenía hoy los problemas históricos que fueron acrecentando con el paso de los años. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Por qué esos descuidos nos llevaron a tener hoy un monopolio? Es increíble lo que planteamos, un monopolio en quiebra. Sí, bueno, yo pensaría que el inicio del problema en el sector eléctrico es desde el 57, cuando se nacionalizan todas las empresas, porque si el gobierno en aquel momento quería invertir en el sector eléctrico, lo correcto es que hubiese empezado de cero. Pero la historia de Honduras, cuando usted ve, tuvimos de las primeras plantas en Latinoamérica, en el mundo, Rosendo, en producir energía eléctrica. En San Juancito, usted puede ir y va a encontrar ahí abandonada, lamentablemente, la casa de máquinas. Y más abajo en el río se puede encontrar donde estaba ubicada la planta, era una planta hidroeléctrica. En Honduras existía energía en la zona norte, había energía eléctrica en la zona centro. Nació primero el sector privado, así como todo, y luego vino una oleada que se dio, Rosendo, en los años 50, de mucha línea de querer estatizar todo. Honduras no fue la excepción, se hizo también en Estados Unidos, se hizo en Centroamérica. Lo que ocurrió es que ya en el año 90 para acá, todos los países del mundo regresaron al modelo original, porque se dieron cuenta que cuando usted le da algo tan delicado como una empresa, no importa qué servicio sea, pero siendo electricidad tan indispensable al político, va a hacer lo que el político hace, que es hacer política con la empresa, no la va a hacer eficiente. Entonces, del año 80 para acá, usted veía en el Reino Unido, en Europa, en la zona de Sudamérica, habían apagones, porque la demanda iba aumentando. Si usted lo ve desde un punto de vista comercial, si usted fuera el dueño de una empresa y dice, pucha, cada año aumenta la venta de frijoles, usted va a cosechar más. Para usted es ganancia. Para el gobierno realmente es algo que es una decisión más, una institución más. Entonces, el aumento de la demanda se dio a un ritmo que superó con creces el crecimiento de la oferta que la hacía el gobierno, y no solo en Honduras. En Colombia hubo el gran apagón del 94, en Guatemala habían apagones en los 90, aquí tuvimos los apagones, con la diferencia de que todos estos países aprobaron leyes marcos, como la nuestra, se llamaba Ley Marco 1994. Justamente esta semana pasada mis estudiantes les estaba mostrando esa ley y hablaba de privatizar en su totalidad la distribución de energía eléctrica. La Ley Marco de 1994, no me tiene que creer a mí, usted lo puede buscar ahí, nunca se dio. Vinieron profesionales de Guatemala, de El Salvador, vieron la ley y la copiaron y la aplicaron ya después, 1996. ¿Qué pasó del 96 a la fecha? Nosotros nos quedamos con un modelo que ni existe en la literatura, que es un monstruo, llamémosle, en el cual usted tiene algunos elementos de inversión privada, pero el que toma las decisiones es el Estado.
Y quien paga las deudas, quien paga la factura de los errores, de las improvisaciones, de las malas decisiones, es uno. Así es hermoso tener un negocio. Es decir, en 30 años, vista la legislación de aquel tiempo a hoy, no hemos cambiado nada. No se aplicó nada. Porque se tuvo una normativa y si no la aplicamos es para seguir en lo mismo. Estamos a tiempo de una reacción ahora que vuelve a manos de un técnico, la NE de una persona con experiencia, y si hay decisiones puntuales y que se pueden ver incluso hasta radicales por el Ejecutivo, por el titular del mismo, ¿se puede aspirar a un cambio, Kevin? El cambio tiene que venir directamente de la presidencia. Así fue en Guatemala, fue el presidente el que tomó la decisión de hacer un cambio radical en aquel entonces, en la mayoría de los países. Pero si la persona que está en la ENE, y yo ahí sí hago una discrepancia en cuanto a decir que usted tiene que poner un ingeniero de tal cosa en tal institución, lo que realmente pesa es la experiencia. Si usted ve la historia del ENE, tiene 3 profesionales que han sido muy reconocidos. Voy a omitir uno porque fue candidata presidencial, pero en el tiempo que ella estuvo logró las metas que le habían planteado, que era reducir pérdidas, que era Rixi Moncada. El ingeniero Barrera Yacamán no es ingeniero electricista, es ingeniero en otra rama, y el ingeniero Salomón Ordóñez es ingeniero mecánico. O sea, eso creo que es muy cultural, que usted quiere que sea esa persona la que va a ir a estar en esa institución. Si usted ve los problemas de salud, ve los problemas de energía, son problemas administrativos, más de índole comercial, de manejar una institución, no tanto del aspecto técnico. Aquí sobran los técnicos, pero el presidente tiene que ser el que tenga la voluntad de hacer esos cambios para que le dé la seguridad a las personas que están en el ENE de llevar a cabo esas acciones. Francamente, en el corto plazo, siento que lo que puede hacer el gobierno es liberalizar el mercado. Eso no es privatizar. Hondutel nunca se privatizó, Hondutel ahí está todavía. Liberalizar es bien sencillo, Rosendo. Si viene una fábrica a Ceiba, a Choloma, y se quiere instalar ahí, va al ENE y le dice al ENE, no, yo no tengo capacidad para venderte, pero puedes escoger al proveedor que vos querás. Eso es liberalizar, darle una opción a elegir tanto a la industria y el comercio. Es más, siempre existe esa preocupación, Rosendo, que dice se van a llevar a los buenos clientes y nos van a dejar el hueso, pero la realidad es que todas esas empresas que han venido y la ENE lo que les ha vendido es no hay, se fueron a Guatemala, se fueron a Dominicana, la perdimos. O sea, nadie ganó ahí, todos perdimos. Entonces, si son clientes que ni siquiera están en la lista de espera del ENE, creo que lo correcto es no desaprovechar esa inversión y que ellos puedan buscar a sus proveedores privados, y si llegan a utilizar la línea del ENE, pagan un peaje. Ejemplo muy sencillo, restaurantes de comida de hamburguesas. Si usted compra la carne en Cihuatepeque, que produce muy buena carne, pero el restaurante vende en Tegucigalpa, si usa la CA5 paga peaje. Pero ¿quién se mete en esa transacción entre los privados? Nadie. El Internet. ¿Quién se mete a la hora de decirle a una empresa grande qué Internet contratar, por ejemplo, un call center? Nadie. El call center se instala y toma todas sus decisiones. Entonces, lo que se da ahorita, disculpas por extenderme tanto, pero lo que se da ahorita, Rosendo, es igualito que como que el día de mañana viniera el gobierno y dijera, solo las empresas que tienen más de 500 empleados en adelante pueden tener un proveedor que no sea Hondutel. Y todos los demás tienen que tener Hondutel por fuerza. No obligación, no obligarle, sino entender un verdadero concepto de la liberación. Miguel, ¿qué compromiso asumen los trabajadores? Ustedes son un papel fundamental cuando hay voluntad de cambio, pero en un cambio o un proceso de transformación como el que nos plantearon con el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que ya lo vamos a desarrollar, para muchos no fue efectivo. Buenas noches. Bueno, desde la visión de los trabajadores, el modelo energético del país cambia aproximadamente del 92-93 para acá, porque lamentablemente se abandonó las inversiones en los grandes proyectos estatales, porque Honduras es el segundo país con más riqueza hidroeléctrica, y se fue todo orientado a generar con líquido negro. El líquido negro le salió y le sigue saliendo muy caro al país, y el ejemplo últimamente tenemos en el arrendamiento de 300 y la calavera de megavatios, que son los más caros en la historia de este país. Eso debe desaparecer. El modelo cambió y lo orientaron a diésel y a otro tipo de generación, y tuvo que verse orientado, independientemente que existiera participación privada pública,
a llanitos y que actúe el tablón sin dejar de ver los eólicos y los solares que pudieron ser a este momento una gran cantidad de potencia que no se requiriese a estos años seguir contratando líquido negro. Los trabajadores, vemos que el ENE necesita de veras una reestructuración que la misma ley, el 404-2013 lo establece y el 46-2022 lo establece, que el ENE debe tener una reestructuración. Eso requiere entonces darle forma operativa de mejor calado y de mejor inversión a la generación estatal, incluido la generación privada, para sostener la demanda que es creciente anualmente, ya lo dice el plan indicativo de generación y el plan de expansión de transmisión. Y cuando usted va viendo que debe llevar la energía donde no la tiene, entonces se ocupan las inversiones en ese músculo grande con calibre grueso en transmisión. Y ahí el gobierno pasado metió bastante plata, pero se requiere sustancialmente mayor inversión para poder asegurar la columna vertebral de los sistemas, que es la transportación de la potencia. Pero cuando vamos a la distribución, donde está la pérdida, donde está el tema social, donde está el tema institucional, la ENE tiene una fortaleza enorme, nada más que, claro, se ocupa replantear la estrategia operativa, gestionar de mejor manera y buscar los mecanismos de la inversión y que participen también los privados en el marco de cómo podemos, desde esa operación que es la más crítica, la distribución, ingeniero, no sé si comparte conmigo, es lo más crítico que la ENE tiene. No es la transmisión, no es la generación, no, la generación lo resolvemos como debe resolverse. Es distribución el gran problema. Y cuando se hacen planteamientos, Miguel, para un proceso de cambio, ¿es posible ejecutarlo aquí a corto plazo? Porque el problema es que son 4 años. Sí. Y vienen de pronto nuevas ideas en el siguiente cuatrienio y se pierde un impulso que se le ha dado. Planteaba Kevin que hay que hacer procesos de cambio bajo el esquema de liberar. Sí, bueno, mire, el proceso de cambio, el camino, la calle que está de San Pedro a Tegucigalpa está definida. El camino en distribución está definido porque el ENE tiene los 3 sistemas. El ENE tiene un fideicomiso que es la guía que montaron desde el 2013 y que ahí puede participar también la empresa privada en inversiones vía el fideicomiso como herramienta, porque hoy tenemos 3 sistemas 3.0. El escala de distribución. Tenemos una cartografía donde usted dibuja y tiene claridad de los 64 circuitos que tienen más alta pérdida y que usted los puede identificar desde el punto de inicio hasta el punto de entrega. Si usted va a la transmisión, usted ve las grandes necesidades donde usted requiere potencia o ve los puntos rojos donde usted tiene sobrecalentamiento en la línea. Y cuando usted ve lo de comercial y ve lo de facturación, entonces el instrumento ya está. Lo que requiere entonces es ver cómo se reperfila y que sea cohesionado lo que se trabaja en los sistemas, con lo que se trabaja en campo, con el técnico de campo, con los sistemas. Lamentablemente eso se ha politizado. Yo comparto con el ingeniero Kevin que la politización extrema nos ha afectado a la institución. Lo que no comparto es que ellos visionan un esquema de privatización que tampoco es favorable, porque eso afecta mucho a los países del mundo. ¿Dónde es el temor de la privatización? Porque Kevin dice liberar, sí, pero que no se entienda esto como privatización, pero no los veo convencidos a ustedes de entrar en esa área. Es que cuando el ingeniero o cuando la ley habla de la liberalización del mercado, significa que yo, generador, le voy a poder vender energía y en algunos casos así pasa, hay un alto consumidor. Entonces yo, generación estatal, me voy a quedar con el deutor, me voy a quedar con aquel que me está robando la energía. ¿Y los sistemas de eficiencia, Miguel, qué papel pueden jugar? Entonces, si hay sistemas de eficiencia, si hay sistemas que están instalados y que son operacionales, entonces debe de ponerse las personas indicadas para que funcione. Si usted tiene 3 sistemas enormes, pero no pueden funcionar con ideas o con planificaciones políticas o con visión política, debe despolitizarse y poner a profesionales en el marco de esa conexión. Y nosotros le proponíamos a este que salió de gerente, que por cierto ha sido una de las peores administraciones que la empresa ha tenido en la historia, le decíamos, vea, que haya una integración institucional para poder mínimamente
bajarle aunque sea o sustentar la rebaja de la pérdida, pero cuando usted ve que se agarra la pérdida en 31.92 y sube a 38, como lo ha dicho muy bien el gerente general actual, usted ve entonces a dónde está la plata que se invirtió, donde mínimamente pudieron haber sustentado la pérdida, que no, si no bajara, pero que no subiera con la plata que les dieron. Y ahí es donde el sindicato expresa una investigación total a esa plata que se fue ahí, una intervención a esos fondos, porque ¿qué hicieron con esos fondos? Pero que las herramientas, que los técnicos, que la capacidad hay, pues ahí está en el campo. Nosotros tenemos la parte operativa de distribución trabajando en Ceiba, en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, y hay una unidad técnica acá manejada por el fideicomiso que le dijeron al pueblo hondureño que ese era el Estado. Esa es una instancia tercerizada, que está tercerizado, y por esa vía usted puede tener desde esos sistemas un control completo del área de los más de 2 millones de clientes y estratificarlos por tarifas, y vamos entonces a ver dónde está la pérdida, dónde está la deficiencia en comercial o la atención al cliente, porque no solamente la pérdida. Yo escucho que se dice, hay que meter 100 millones para reducir pérdida. 100 millones quedan pocos a la reducción de la pérdida. Claro que debe ser sistemático, pero también debe ser sistemático la inversión en cómo yo presto una mejor calidad de servicio y cómo yo atiendo de mejor manera a mi cliente que me paga la energía, y cómo yo ataco al que me está hurtando la energía, que es mi vecino, o que está identificado ya en la lectura que hace el lector en el camino, por ruta del libro o por estrategia de toda esa cartografía que la institución tiene. Muy bien, hago la pausa. ¿Cómo hacer ver a la ciudadanía que los temas que generan controversia y que los asocian a privatización no son tal cual? Ya hemos visto, por ejemplo, en los últimos días un caso como el de las medicinas, que solo lo pongo como ejemplo, que se pensó en la privatización, pero al final se dialogó y se hizo ver que se trataba de procesos que buscan efectividad. ¿Cómo encontrar entonces efectividad en una institución quebrada y que a diario le está quitando a usted que nos ve, que paga 40 millones de lempiras en promedio por malas decisiones que se han tomado? Ya después de la pausa me responden aquí los invitados este punto que es clave y que tiene que ver con procesos de cambio profundo en la ENE. Seguimos esta noche al banquillo. Kevin Rodríguez, el tema de los cambios, de los procesos de transformación que ustedes apuestan y que como sector privado en algún momento lo plantearon, pero sin que se vea como una entrega del estatal. ¿Cómo debe plantearse para encontrar un apoyo? Porque si no, la Hacienda Nacional va a seguir pagando y pagando y la ENE gastando y gastando sin resultados efectivos. La Hacienda no es la que lo paga, lo pagamos nosotros, que pagamos impuestos. Usted, Miguel, aquí todos los que están presentes. Y bueno, aclaro, yo decía la Hacienda haciendo la referencia porque es la que administra la plata que cobran. Que nos roban. Y que incluso mucha cantidad de esta no es ni de lo nuestro, sino que son préstamos que después pagamos a cantidades y a tasas de interés tremendas. Exacto, y bueno, y aquí aclaro, Rosendo, mi opinión personal es que el único camino es privatizar en su totalidad. Aclaro que en años anteriores, por ejemplo, yo representaba algunas instituciones gremiales o sociedad civil, y uno se va a ir por la línea, o sea, si usted le pregunta a cualquiera de las personas que fueron, digamos, junta directiva o mis jefes, y ¿qué decía que el único camino es privatizar? Usted se los planteó. O sea, es el único camino, a mi criterio, que se puede utilizar en Honduras. Pero hago la aclaración de que si el gobierno no quiere privatizar, debe de liberar, que son dos cosas que se pueden hacer. Si no quiere privatizar, entonces tiene que liberar. Yo puntualmente creo que solo es a través de la privatización. ¿Y cuál sería ese modelo privado? Muy sencillo. Usted puede agarrar ejemplos de Polonia, puede agarrar ejemplos de Sudamérica, en el cual la empresa como tal tiene una acción o una composición accionaria del 55% de las acciones que sean, por ejemplo, del RAP. El RAP, todos podemos ser afiliados del RAP.
si tenemos trabajo o aunque no tengamos trabajo nos podemos afiliar de manera voluntaria. Entonces, el RAP sería, realmente el pueblo sería el dueño del ENE y no los partidos políticos y no los políticos que han pasado a través del tiempo. El otro 45% usted necesariamente lo tiene que dejar que sean empresas que tienen el conocimiento. Si usted se va, por ejemplo, a Guatemala, la empresa que maneja lo operativo dentro de EXA, en el caso de ellos, es una empresa internacional. Aquí las telecomunicaciones, si usted ve la composición de los socios de las empresas de telecomunicaciones, son socios estratégicos internacionales, que son los que tienen, digamos, la capacidad de manejar ese tipo de rubros o industrias. Entonces, yo sí aclaro, Rosendo, que yo sí soy pro 100% la privatización, que se haga bajo ese esquema en el cual yo sí pueda tener decisiones, porque en este momento yo no decido en absolutamente nada. A mí me llega el recibo, por un lado, me quitan la luz, es de mala calidad, me quema el equipo, nadie me indemniza de nada a mí, y por otro lado está la excusa de que no podemos bajar impuestos. Honduras tiene la carga tributaria más elevada de Centroamérica, 15% de impuestos sobre la venta, solo Nicaragua compite con nosotros. ¿Por qué razón? Porque hay que estar pagando todos esos endeudamientos que tiene el país, y usted dio en el clavo en algo. Cuando usted compara Argentina y compara, por ejemplo, Honduras, el problema de los dos países es déficit fiscal, se llama. Básicamente el gobierno gasta más de lo que ingresa. En el caso de Argentina es muy diferente, en el caso de Honduras usted puede, y se lo digo con datos en la mano, corroborar que al menos la mitad de la deuda externa que tiene Honduras y del problema fiscal que tiene Honduras se llama ENE. Porque usted va a 500 millones de dólares al año que se tienen que estar trasladando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo vemos tan claro? Porque ocasionalmente se llama bonos soberanos para el ENE, ocasionalmente se llama, es un tema que usan ya en el gobierno que es apoyo presupuestario, perdón, se me ha ido la palabra, apoyo presupuestario. Entonces usted le puede poner el nombre que quiera, pero si al final del día el gobierno de lo que recaudan impuestos, ya sea con el impuesto sobre la venta o porque consiguió bonos, va a ir al ENE 500 millones de dólares cada año, entonces quiere decir que su problema fiscal de país se llama Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Usted puede resolver el problema que tiene de endeudamiento del país si resuelve el problema de las pérdidas. ¿Por qué yo no soy, digamos, creyente en el tema de los políticos? Porque, vaya, lo que dice Miguel es algo que yo he escuchado de manera muy recurrente y que estoy seguro que probablemente se da. Yo no tengo datos, digamos, de quiénes son los que roban al ENE, pero se dice, los barrios que son de bajos recursos, en cantidad es poco. Puede que sea un barrio grande, pero en cantidad de energía que no se está pagando es menor a la que usted tiene en una gran industria. Entonces, si usted tiene un mal cliente que no le paga y le está robando, usted deshágase de ese cliente. O sea, perfectamente usted le puede decir a esa industria, ¿sabe qué? A mí no me hace negocio que yo le esté vendiendo a usted 2 megas de energía cada mes y no me va a pagar, sino que más bien lo que está haciendo es manipular el medidor para que no le pueda cobrar lo que se debe. Entonces, mándelo usted a que esa industria o ese comercio que está robando energía, mándelo usted a negociar con un privado. ¿Usted cree que a un generador privado le podría robar energía? Es el mismo caso Solo permítame, porque Miguel aquí me pide la palabra, quiere intervenir. ¿Qué hay bajo este escenario que plantea Kevin? Es claro, dice, un proceso de privatización, Miguel, algo que los trabajadores históricamente han dicho no. Bueno, yo soy respetuoso de lo que dice el ingeniero Kevin, no lo comparto. Es trillado ya hablar de privatización en un país donde fue saqueado por ciertos privados y se hicieron millonarios a costillas del pueblo hondureño, pero realmente lo que sí estoy claro es que el ENE ocupa una transformación. Porque realmente en energía, el ejemplo está claro, lo que el presidente Tito Afura hizo en medicamentos ahorita. Existía un fideicomiso, el fideicomiso lo votaron y se fueron por la ley de contratación del Estado. La ley de contratación del Estado tiene 1000 nudos, esos 1000 nudos tienen postrado el esquema sanitario de este país. Bueno, entonces si vamos a energía y ponemos que ya existe un fideicomiso, lo que se ocupa es utilizar de buena manera esa herramienta para poder comprar, auditar, administrar, pero la operación técnica la hace la institución. Estoy hablando de la operación y mantenimiento de la distribución y le hablo con prueba científica técnica porque conozco la cancha. Y cuando usted habla de la pérdida, que ya es secundario y que es una rama que se desglosa, cuando ya habla de la atención al cliente que viene de esa distribución, usted tiene la herramienta para hacerlo. El problema es que no ha existido la voluntad política real
la voluntad de gestión de campo y la operación contundente en el marco de la inversión que va en ese campo de la distribución, pero si usted liberaliza todo, entonces ¿con qué se va a quedar el Estado? La potencia que tiene usted estatal, el 24-25% de la potencia que usted suministra al país, esa potencia va a ir prácticamente a regalar a la gente. Y así se está haciendo actualmente, o la está perdiendo. Y necesitamos recuperar esa potencia y necesitamos crear un equilibrio en el subsidio, necesitamos planificar en campo, no planificar en el marco de la ejecución, que ya existe la planificación, sino planificar en el campo cómo cohesionamos desde los sistemas a la operación que está allá, porque es que si usted dice, bueno, yo voy a liberalizar todo, yo entiendo, yo respeto lo que dice el ingeniero Miguel, Kevin, hay un hecho pero no, claro. No está diseñado distribución para ese esquema. Ahora, ¿y qué falla entonces? Porque estos planes que usted me plantea los hemos escuchado, pero nunca se vuelve efectivo el proceso. ¿Qué le recomiendan ustedes como parte de la institución que están dentro? Y luego quiero la opinión de Kevin en ese sentido al gobernante que apenas tiene una semana y días de estar al frente de la administración del Estado y habla de cambios de una institución que, bueno, cuando vemos los números de las pérdidas, esto es la de no acabar. Sí, solo para revisar en los días que ha estado de presidente el actual gobierno, no son cifras exageradas, en los días que tiene de estar de presidente Narri Afura, se han perdido 400 millones. Pues es una cosa de locos. Bueno, esa es estratosférica la cifra que se pierde. Pero vea, el sindicato ha tenido ya acercamientos con gente que está alrededor del gobierno, igual acercamientos con personas que están alrededor del ministro, que en los próximos días vamos a una reunión con el señor ministro Oviedo, para que podamos hablar de este esquema técnico operativo de la ENE, de una estrategia que funcione en el marco de la visión sindical o de la visión del gobierno o de la visión de los privados, pero el esquema es que los dolientes deben de participar en este engranaje estratégico de cómo va orientado la inversión en la reducción de la pérdida específicamente, porque vea, la fórmula, yo lo reitero, la fórmula de reducción de la pérdida está inventada, no hay que inventar nada, ya tenemos, le preguntaba yo a sus camarógrafos si esa imagen que estamos viendo de frente es real, y me decía él que sí es real. Bueno, entonces es real la imagen que tenemos de la distribución con la pérdida, es real. Entonces debemos de ir sobre ella con voluntad política, con inversión, con campo y que participe todos los entes del Estado. El problema es que, ¿por qué no se ha hecho? Es porque se ha politizado. Todos estos ejecutivos que participaron en este programa de pérdida, todos eran políticos, se lanzaron hasta alcaldes, diputados, utilizaron el programa de pérdidas como una bandera política y no como una bandera de salvamento, porque le dieron la ley, le dieron presupuesto, le dieron logística, y al contrario de bajar la pérdida se incrementó. Ha sido miedo lo que ha existido aquí en la clase política, Kevin y Miguel, han existido temores para entrar, porque aquí me voy a ir 20 años atrás, 20 años. Yo recuerdo cuando era presidente Manuel Zelaya Rosales, que venían de una administración relativamente buena. La mejor. Del ingeniero Carlos Flores y Ricardo Maduro, que fueron buenos tiempos para lo que hoy vivimos del ENE. ¿Y por qué no funciona ahora? ¿Es porque el político metió la mano más de lo que se esperaba o que algún sector que invirtió se atuvo a que el Estado le ayudara a ganar? Qué bueno que usted se fue ese tiempo atrás. ¿Cuántos años tiene usted en periodismo, Rosendo? Más de 3 décadas, casi 35 años. ¿Hace cuánto no habla del tráfico gris? Sí, fue justamente por esos años que se habló del tráfico gris. ¿Qué eliminó el tráfico gris? Para que la audiencia sepa, tráfico gris es que usted podía hablar por teléfono y estaba consumiendo llamadas, pero no enteraba ese fondo al Estado. Era correcto, robo. Es robo. Como el agua que truquean el medidor, entonces usted está lavando carros, pues un ejemplo, ¿verdad? Lavando carros, entonces está consumiendo, pero no le están facturando. En el tema de telecomunicaciones, que solo había un teléfono, o una empresa que era un Dutel, se llamaba tráfico gris. Yo desconozco el nombre, porque se llamaba tráfico gris,
Pero cuando Ricardo Maduro liberaliza el mercado de las telecomunicaciones, no privatizó Endutel, por eso es que hoy día es un fracaso, permitió que hoy día nosotros tengamos nuevas alternativas para usar teléfono móvil y también permitió que a nivel de internet residencial y para el negocio y el comercio, uno aquí en Francisco Morazán encuentra 15 opciones. Si usted se va, por ejemplo, al departamento de Cortés, Oiga, no encuentra privatizó, 50 pero empresas. postró a Endutel. Pero, por ejemplo, hoy día lo que podemos decir es... Lo mismo quieren privatizar y postrar a la ENE. Pero yo prefiero postrar a una institución de gobierno y no postrar al país. Porque no en el tiene caso, lógica. por ejemplo, de Endutel, Rosendo, y por eso le digo, si uno es pro lo público es mejor, entonces agarre Endutel. No vaya a una clínica privada, vaya a la pública. El caso de salud, a criterio mío, realmente si lo que va a resolver el problema para que la gente tenga medicamentos es que usted va a darle la opción de ir a comprar a las farmacias privadas y eso va a salvar una vida, eso es lo que tiene que prevalecer. Ese es el fin supremo de un líder de un país. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica, Rosendo? Se lo digo por experiencia en diferentes ámbitos, que normalmente siempre van a decir que es privatización y es aquel temor que hay gobiernos que han preferido que la gente se muera porque no hay medicamentos a que le digan que está intentando privatizar. Entonces, en el caso de Endutel, en el caso de energía, son muy parecidos. Si nosotros quisiéramos revertir lo que hizo Ricardo Maduro, Rosendo, y no me respondió la pregunta, pero en resumen, ¿qué es lo que resolvió el tráfico origen, el robo? Que a usted a un privado no le puede robar. Yo le digo algo. Le puede robar usted a una empresa de internet, por ejemplo, no vamos a usar las empresas de telecomunicaciones. Le puede robar usted internet a una empresa que le da internet en su casa. Es muy difícil. Entonces, el principio aquí es que precisamente cuando a usted le cuesta, usted lo va a cuidar. Nadie cuida el dinero ajeno tan bien como cuida el propio. Entonces, el problema aquí es que es bien sencillo, Rosendo. Todos los años o todos los gobiernos va a llegar alguien y va a decir, yo voy a rescatar el ENE. Cualquier cosa, si me va mal, ¿quién va a pagar? La paga el pueblo hondureño, ellos son los que van a pagar la cuenta. Entonces, por eso le decía, yo particularmente creo que la privatización es el único camino. Sin embargo, yo sé que los partidos políticos en Honduras son temerosos. Son muy temerosos. Es que la verdad, Rosendo, son temerosos porque si usted le dice, usted quiere liberalizar, quiere usted cambiar el sistema de salud, sí, fíjese, porque estos son nuestros datos. Aquí demuestra que usted va a tener tantas vidas salvadas, pero aquí le tienen tanto miedo a lo políticamente correcto que deciden, no, esto no es una privatización o no es una liberalización. Yo, francamente, aquí como usuario, si yo quiero ir a, por ejemplo, La Ceiba o quiero ir a la zona norte, Cortés, y quiero poner una fábrica o que venga una fábrica, yo no tengo por qué comprar solo del ENE. En el caso de Endutel, dejo este ejemplo. ¿Le parecería justo que viniera el gobierno y dijera, vamos a fortalecer a Endutel? No se hace porque está el despacho. Que toda empresa que tiene 500 empleados o menos tengan que usar un Endutel. Pregúntele si el despacho es económico. Puede usar un proveedor privado. ¿Usted sabe si el despacho es económico? Sí, así funciona. Siempre ha funcionado así. No funciona Vamos a ver, Miguel, explíquenos usted entonces. Mire, como estamos hablando de todo este proceso de reestructuración, hay muchos contratos en generación que su potencia va en primacía de despacho de aquellos que más baratos nos venden. Y es más, se saca la potencia que puede generar el cajón o la potencia transformada que puede generar Cañaveral, incluida la de Patuca. ¿Por qué cree usted que fueron a poner las plantas a Juticalpa y crearon un show de un sabotaje en Patuca? Porque querían poner las plantas diésel en Juticalpa. Y crearon y acusaron a los trabajadores, nos llevaron a la fiscalía, no sé cómo se llama esa instancia, acusando a los trabajadores que había un sabotaje. No, la orientación era meter esas plantas diésel en Juticalpa y no hay necesidad. Lo que había es que repotenciar la línea para que pudiésemos generar los 104 megavatios en Patuca y traerlos a Juticalpa, o mejorar la de Juticalpa a Tegucigalpa, o mejorar la de Patuca a Chichicaste. No ocupábamos 15 megavatios más en Juticalpa. Entonces, ahí es donde se ve
que hay por parte de los políticos un aprovechamiento, y nosotros lo que planteamos como sindicato en el marco de la generación es que tengamos un proceso y una licitación de arriba de más de 1.700 megavatios, bajo lo que dice el plan indicativo de generación, bajo la gráfica que el sindicato ha estudiado a 10 años. Y cuando vamos a la pérdida, cuando vamos a la distribuidora, entonces consideramos, y lo quería mencionar, no se me olvide la idea, de que he escuchado al nuevo procurador, el abogado Aspra, y con muy buena visión, él dice, debemos de modificar la ley de contratación del Estado. Ese hombre tiene una gran visión con respecto a eso, yo no lo conozco, yo solamente tengo el criterio en cuanto lo he escuchado a él, porque hay que modificar la ley de contratación del Estado porque tiene demasiados nudos, y hay que volver una ley de contratación del Estado más eficiente en el marco de la operación desde el Estado. Pero también en el ENE ya existe un fideicomiso, ya existen las herramientas y tenemos 3 sistemas que son estrictamente operables por gente experta. Ah, claro, esa unidad técnica que le dijeron a la gente que era estatal también está politizada. Debemos de buscar los mejores profesionales tanto en el ENE como en la unidad que se cree, porque yo considero que hasta nombre se le debe cambiar porque se hizo un enredo donde le ponían el gafete de la ENE. Y eso es una parte tercerizada y con gente en el campo muy capaces, linieros, hombres y mujeres trabajando en el campo muy capaces, igual como los que tenemos en el ENE. Entonces nosotros vamos de la visión que ya está la herramienta, ya está toda la estrategia, lo que hay que hacer es una ejecución técnica operativa de campo, no política. ¿Metería usted al ejército? Pero claro que decidido, sí, lo necesitamos. Y que se proceda sin ver color, No, porque el problema es, y no sé si aquí va a compartir Kevin también, que si esto se va a hacer, háganlo ahora, que no están pensando en política, porque si lo dejamos que avance, ya cuando viene que van a visitar aquel o el otro lugar, porque allá hay votos, es donde vienen los procesos fallidos. Cuando hicimos el plan del AMR en San Pedro Sula, con Da Costa Gómez, que es un gran profesional, que ojalá pudieran traerlo de asesoría en este esquema de pérdidas. Ese hombre tiene una memoria extraordinaria en este esquema. Y otros grandes profesionales que pues se me van en este momento, pero se ocupó todo un andamiaje estatal de jueces, el respaldo directo de las Fuerzas Armadas. Yo veo un general bien firme en el marco de ello para poder respaldar a la institución, porque vea, si en estos 4 años que pasaron lo tuvo el gobierno, nosotros esperábamos que había un andamiaje del Estado y fuéramos sobre los que hurtaban energía, si ya los teníamos ¿Ustedes saben dónde están? Pues sí, claro, sí se sabe de los sistemas, lo sabe el lector, lo sabe el sistema, lo sabe el gerente, lo sabe, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué no ha ido sobre ello? ¿Y dónde está el miedo entonces? Ahora sí, fueron por ejemplo, le voy a decir algo, persiguieron a gente por política. Y le fueron a revisar el medidor a alguien que estaba en contra del político. No debe de haber, como usted lo dice, no debe de haber esquema político, no debe haber ninguna acción que vaya por ese extremo, sino por el hurto de la energía, porque el vecino ve, yo estoy consumiendo menos, no tengo aire acondicionado y el vecino tiene el aire acondicionado las 24 horas del día y paga menos que mí. Eso ya lo sabe el ENE, hombre. Eso ya lo saben los sistemas, eso está identificado. ¿Por qué no le han instalado los medidores a la gente inteligentes o medidores que correspondan? Deben de ir sobre eso bajo un plan de inversión, que ya se tiene el monto, hombre. O sea, no hay que inventar nada, pues. Lo que ha hecho falta es la voluntad, la ejecución y la estrategia en el campo que el sindicato ha venido reclamando. Pero ¿qué pasó? Lo que decimos nosotros no se escucha, pues. Lo que el sindicato ha venido planteando y no tiene nada que ver con los privados. Nosotros somos respetuosos de la empresa privada, pero la institución como un todo, porque ya está en lo privado bajo la unidad técnica, la institución debe tener desde la cabeza un mejor liderazgo. Y vea, yo con las comunicaciones que he tenido con la gente cercana al ingeniero Oviedo, pues puede hacer que tengamos una mejor comunicación y podamos replantear y reestructurar una visión desde el ENE, para que eso pueda impactar a las áreas que están alrededor. Muy bien, hago la pausa y luego vamos a ver el tema de los subsidios, cómo se debe manejar, porque este es otro renglón que al final repercute en desembolsos o gastos, para ponerlo de esa forma, de la estatal eléctrica, que terminan sumándose a las pérdidas, porque es una energía que se consume
Y hay algunos estudiosos que dicen que quien la paga es el mismo abonado y no es el Estado, porque a ciertos sectores de la sociedad se les carga ese consumo que otros no están cancelando. Ya volvemos. Tema del subsidio, ¿cómo se debe manejar? Porque también ese gasto. Creo que la respuesta a la pregunta que usted hacía, Rosendo, de cuál es el miedo es que los políticos no quieren dejar ir un sector que les ha permitido contratar activistas, les ha permitido dar contratos directos a personas que son allegados a ellos. Todos los gobiernos que han administrado el ENE, todos los gobiernos de los diferentes partidos que han gobernado lo han hecho, sin excepción alguna, y creo que Miguel no me va a dejar mentir. Entonces, cuando hablamos ya del subsidio, le hago esa pregunta: ¿podría el gobierno regalar un producto que de una empresa que es privada? No lo puede hacer porque no es de él para dar. Francamente, yo aquí creo que el político que hace una propuesta de regalar, para mostrar su verdadera voluntad, Rosendo, primero que liquide todas sus cuentas, todos sus bienes, sus carros, y que done ese dinero al Tesoro para que ayude a suplementar ese subsidio, porque el dicho "es fácil saludar con sombrero ajeno" aplica aquí. Es muy fácil venir y hacer propuestas que son muy populistas cuando no lo está pagando el político, porque en este caso, ¿quién es que paga el subsidio de energía gratis? La población hondureña, porque sale de los impuestos. El Estado no produce absolutamente nada. Todo lo recoge de los 57 impuestos que nosotros pagamos en Honduras, y el otro 40% se lo cobra la industria y comercio, que produce lácteos, carne, etcétera, encareciendo la canasta básica. Entonces, el político que hizo la propuesta, sí lo digo, Mel o Xiomara, ¿quién de ellos ha sacado un peso de su bolsa, o el exgerente del ENE, para aportar a esos 7.000 millones de lempiras que ha costado año con año? Entonces aquí, el que ofrece, que lo pague, porque ese es el problema que le dejan a los siguientes gobiernos. Yo entiendo que actualmente la administración tiene ese temor, porque la reacción de simplemente quitarlo de un día a otro es bastante fuerte. Ya se institucionalizó de alguna manera dar ese beneficio. Se puede focalizar, sí, y yo creo que hay suficiente literatura. Es más, yo soy de la idea que ni si tienen que estar contratando consultores, use ChatGPT, paguen la suscripción premium, porque aquí en Honduras el problema ha sido que ha sido un experimento de tantos consultores, de tantos asesores, de tantos especialistas, que hay que traer uno de Chile, no, o sea, la solución está ahí a la mano, lo decía Miguel, ya se sabe quién está robando. Solo vaya y córtele la energía. No lo van a hacer porque obviamente para el político mide siempre su rendimiento en popularidad y votos, no lo mide en pacientes que se curan o que evitan la muerte, no lo miden en el costo de la energía, ellos lo miden de otra manera, Rosendo. Entonces la realidad es que si usted se va a Guatemala, los contratos de energía no los aprueba el Congreso Nacional de Guatemala. Si usted se va a El Salvador, los contratos de energía no los aprueba la Asamblea Legislativa. En Honduras sí. En Honduras hasta para pestañear quieren meterle mano. Entonces esa es realmente la verdadera razón. Hace mucho tiempo recuerdo que en algún momento le preguntaron a un diputado del rumor de privatizar o liberalizar el sector eléctrico cuando se aprobó la anterior ley, y él decía, no hombre, ¿y nosotros entonces cómo lo vamos a revisar? Y digo, ¿y qué tiene que estar revisando un diputado un contrato? Si en la práctica la distribuidora hace la licitación. Son muy pocos los diputados, y eso porque yo lo he visto en el debate, que conocen del tema. Es que no es si el rol, solo se los mandan y le levantan la mano. No es el rol de ellos, Rosendo, porque la única razón por la cual estos contratos van, o sea, el esquema que tiene el sector eléctrico es que la distribuidora lanza una licitación. ¿Quién lo supervisa? El regulador, la CRE. ¿Quién verifica que el proceso fue correcto? La CRE. De ahí solo lo manda al Congreso para que se apruebe si sobrepasa 4 años de gobierno. Aquí han habido contratos que duraban 2 años o duraban menos, que no fueron al Congreso porque no sobrepasaban el periodo presidencial. Y que por eso se ha quebrado en parte también la institución. Por ese tipo de contratos de una comisión reguladora de energía, que ojalá ponga técnicos. Esto es asunto de técnicos, y aunque usted me dijo que en algunas áreas no es necesario, tampoco es que un ente regulador va a mandar un médico o va a mandar un abogado. Miguel, por favor. En el tema del subsidio, nosotros como organización creemos que el subsidio debe mantenerse, pero debe mantenerse reestructurado y focalizado, que vaya orientado al verdadero pueblo que realmente lo necesita. ¿Y cómo se puede orientar ahí? Se puede orientar por ruta del libro que lo lleve el lector, o por el sistema identificable circuito por circuito,
transformador por transformador, secundario por secundario. Ahí está estratificado y está orientado a quién puede ir por la baja plusvalía, por extrema pobreza, a dónde debe ir el subsidio. Yo lo que creo es que el ingeniero Kevin no ha andado por esos extremos, por esos extractos sociales que la gente, si paga la energía, no come. Y si come, no paga la energía. Entonces, los subsidios deben ir orientados a esos extremos, porque el subsidio no debe estar orientado a gente que está en casas de playa, que llega una vez al mes o una vez a los 2 meses y le sale el subsidio. Automáticamente debe ser descalificado. El subsidio debe estar orientado a un monto específico que beneficie a quien verdaderamente lo necesite y utilice la energía para subsistir, no la energía para rentabilizarla. Por ejemplo, alguien tiene una cuartería, ¿por qué le van a dar subsidio? Si usted está alquilando los apartamentos, y si alguien no está todo el mes, argumentan que hay no debe tener. que ahí el inquilino es pobre y No. usted plantea entonces una revisión general. ¿Se puede hacer, Miguel, Claro. desde una computadora? Partiendo Claro. de lo que señalaba Kevin, si ahora tenemos sistemas de tecnología Claro, ya vea. avanzados Sí, y sí. perfectamente, creo que se puede. Lamentablemente lo que ha pasado, ingeniero Kevin, es que el subsidio también fue politizado y fue dado a una responsabilidad del gerente, que era ministro, que era... Oigan, me tenía como 5 sombreros. Es imposible, no hay ser humano que aguante. Mira el mensaje del Congreso en la amnistía, porque la amnistía le están cobrando al pueblo hondureño, hay mucha gente del pueblo hondureño intereses sobre intereses, en energía es igual. Es igual el interés que pagamos a los que generan energía eléctrica. Son más de 105.000 millones que se debe, pero el interés que se le debe a ese monto es más grande al interés que se puede buscar en un banco o en una banca internacional a más baja tasa un monto y pagarle a los generadores, porque esa energía ya se generó, ya se transportó, ya se consumió, ya se facturó, pero no se pagó. Ah, pero el ENE sí absorbe la pérdida, doble pérdida. La pérdida que no me pagó y la pérdida que estoy ocasionando porque el interés es más alto. Entonces el sindicato sí considera que debe aplicarse el subsidio a la población que verdaderamente lo necesita, reestructurado, focalizado y replanteado la operación en el marco de los sistemas que ya se tiene. Muy bien, hacemos una pausa y venimos aquí al cierre de Al Banquillo. De echar mano ya de un poco más de 2.400 megas. La inversión que está llegando al país, esto es lo primero que ve, esas facilidades, potencia estable, bajos costos, y digo estos bajos costos por el nivel competitivo que encontramos en Guatemala, en El Salvador, que somos parecidos, pero que aquí ya les ponemos como ese alto. ¿Qué pasó con todos esos proyectos que vimos en la administración anterior con instalaciones en Danlí, en Olancho, Copán. en Copán, en Villanueva? ¿Fueron efectivas o se deben revisar más a profundidad para no continuar con esos errores que al final terminan metiendo presión a las finanzas del estatal? Sí, bueno, son contratos que van a vencer hasta en 2028, si entiendo bien, que ya los dejó el gobierno. Si fueron efectivos en cuanto a reducir la incidencia de los apagones, sí, porque siempre ayudan. Si fueron efectivos para lo que ellos querían, que era ganar las elecciones y que el año electoral no hubiera apagones y que no hubiera aumento de tarifas, no fue efectivo. Y en general es normal que siempre a mí particularmente, a título personal, se me acuse de que odio a los pobres o, como decía Erika, porofóbico. Él me enseñó esa palabra, nunca la había escuchado. Realmente esto va más allá de un tema de ideología, digamos, de si es una persona que va a ayudar al pobre o el otro. Este es un tema meramente de datos administrativos de empresa. Entonces, cuando uno habla de los subsidios, lo único que yo planteo es que el que lo propone debería de también aportar. Entonces, en este caso, ¿cuánto, le reitero, Rosendo, ha puesto Mel Zelaya o Xiomara Castro de lo que ellos aprobaron? No han puesto nada. O sea, ellos dejan el problema y se lo dejan al siguiente gobierno. Entonces, cuando hablamos de qué tan efectivo fue el subsidio, porque eso siempre se medía, creo yo, en las campañas políticas, ¿qué tal va a salir Rixi Moncada porque se está regalando energía? Y lo que ellos decían era que los 2 candidatos iban a privatizar y que iban a quitar el subsidio. Lo decían de cualquiera que no fuera Rixi Moncada. ¿Cuál fue el resultado, Rosendo? Que 8 de cada 10 personas que votaron en contra de eso.
Porque la gente hondureña, que cuando usted habla con la mayoría, le va a decir, yo lo que quiero es trabajo. Si tengo trabajo, yo puedo comprar mis alimentos, puedo comprar los siguientes servicios. Yo no quiero regalado. Y esa es una visión que yo puntualmente le he criticado a esa filosofía que tiene Libre, que es creer que la gente quiere que le lleven todo de regalado. Si quisieran que le dieran todo de regalado, no se irían arriesgando la vida a Estados Unidos a trabajar en condiciones que son bastante complicadas. Entonces, lo que quiere Honduras es generar trabajo, poner su propia empresa. Es más, las nuevas generaciones, la generación Z, absolutamente todos tienen una visión muy diferente. Eso de que decir privatizar era tabú, eso de que el Estado tiene que hacerse cargo de todo, que me arregle la vida, que me venga a reparar aquí, eso era de las generaciones anteriores. Las generaciones Z, Alfa y la mía, los millennials, creemos en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Tener la opción de trabajar. En Honduras no habrá trabajo si mantenemos el mismo modelo en el cual ENE es el que va a establecer qué empresa puede tener energía eléctrica, cuál no, a quién se le da un contrato, a quién no. Entonces, hablando de los arrendamientos, ¿qué es lo que sucede en ese caso, Rosendo? Si usted lleva ese mismo caso, ejemplo de los arrendamientos o lo que decía Miguel en Olancho, vaya usted a Guatemala y a El Salvador y mire, busque en los periódicos a ver si encuentra ese tipo de cosas. Busque si encuentra que dicen la empresa distribuidora sobrecontrató a pesar de que no lo necesitaba. No lo va a encontrar porque la diferencia en estos países es que si la empresa distribuidora de electricidad comete una mala decisión, quien va a quebrar es la empresa y sus socios. Bueno, y aquí vemos ese Programa Nacional de Reducción de Pérdidas para ver este último caso que plantea Kevin. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y cuál puede ser la solución a corto plazo? Porque si no, nos asfixia la finanza, Miguel, porque aquí probamos de una y mil cosas, incluso se trajo a EH hace unos años como la salvación, ustedes incluso como trabajadores se involucraron y fracasó. Bueno, yo primero quisiera tener un criterio sobre el tema del arrendamiento. Para nosotros como trabajadores, en un cálculo técnico, el arrendamiento es un retroceso para el país. El arrendamiento causó un desbalance, incluido al mercado de oportunidad, que se encareció al mercado de oportunidad. La ENE le causó una alta pérdida, el arrendamiento, no solamente en la potencia que se pierde, sino en el costo. Y actualmente, si usted va para Tela, usted va a ver 15 megavatios instalados y no hay línea. Si usted viene de Progreso a La Barca, usted va a ver 15 megavatios instalados y no hay línea. Y ese arrendamiento lo sigue pagando el ENE. En vez de crear una licitación con matriz diferente de generación que no sea líquido negro, ¿por qué no se le ha dado oportunidad a que crecieran los renovables en este país? Que teníamos hemos tenido reuniones con la AER creo que se llama hoy, AER, donde pudieron haber crecido los renovables, porque este es un país rico no solamente en agua, en sol, viento, y un esquema diferente. Entonces el arrendamiento encareció el kilowatt hora y de remate se extiende o crece la pérdida. Pero cuando habla usted del tema de la reducción de la pérdida, el sindicato en el modelo trabajado, la reducción de la pérdida trabaja desde los sistemas de comercial, desde la cartografía de distribución y desde la facturación. Desde ahí trabaja la reducción de la pérdida conectado con el personal que usted tiene en el campo para que no hayan 3, 4 veces las señales, sino que estrictamente una sola señal, una sola operación en el campo y en el sistema. Así se trabaja. Así lo trabajamos con el AMR en un gobierno pasado. Y así se debe trabajar hoy con medición inteligente, con inversiones y con visión estratégica de campo. Si podemos reducir la pérdida, podemos bajar un 5% en un año con un andamiaje estatal, con un plan de inversión y con los sistemas que se tiene, sin politizar, lo que conste, sin estar politizado, pero se ocupa voluntad política, incluido, como usted lo decía, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Creemos que sí podemos vía la herramienta que ya está, que es el fideicomiso, y sin pensar en ninguna privatización, porque es que vea, hay gente interesada en el esquema de privatización, porque ya hay el ejemplo, hay generadores que se metieron a generar para su propia planta, y cuando vieron que les salía más barato comprarle al ENE, entonces generaban, y esa energía en tiempos de pico se lo vendían al ENE, y el ENE se lo vendía a ellos más barato. Un negocio redondo. Vea,
Si vamos a hablar del tema de energía, el sindicato está listo para hacer el debate en cualquier instancia y estamos listos en los próximos días para reunirnos con el ingeniero Oviedo y su estructura técnica para que escuchen a los trabajadores. Muy bien, gracias Kevin y gracias Miguel. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. En el corto plazo veremos las acciones de la nueva administración de la Estatal Eléctrica. Es una empresa que bien administrada y con decisiones contundentes que se tomen puede salir adelante. Pero si volvemos a más de lo mismo, pues vamos a estar repitiendo y repitiendo que sigue siendo el agujero negro de las finanzas nacionales. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.